Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de Sin Café es imposible agradar a Dios. Seguimos, estamos empezando nuestra cuarta temporada ya. Tuvimos la primera entrevista con el buen evangelista Víctor Villagrán. El día de hoy estamos en nuestro segundo episodio, Héroes de la Fe, y tengo el privilegio que me acompañe el pastor Roberto Wilmer. Pastor Roberto, bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí contigo. No, el gusto es mío. Ya teníamos ratito queriendo realizar esta entrevista. Sí, no habíamos podido, pues, como coordinar agendas y todo, pero se pudo. Por fin aquí estamos. Sí, gracias a Dios. Bueno, y antes de comenzar, quiero agradecer al pastor Tirado, a su esposa, a la iglesia Viga, que nos hicieron la invitación para realizar esta entrevista aquí en este lugar. Estamos en sus instalaciones con todo su equipo. Y bueno, pues bienvenidos todos ustedes. Vamos a comenzar Héroes de la Fe. Pastor, como siempre empezamos desde el inicio. Nos gustaría, primero platíquenos quién es Roberto Wilmer. Bueno, Roberto Wilmer es alguien que nació aquí en Tepic. Vengo de una familia somos 6 hermanos. Mi papá es originalmente de Mazatlán, mi mamá es de aquí de Tepic y toda mi vida he vivido aquí en Tepic. Simplemente salí un tiempo para estudiar, pero toda mi vida la he hecho aquí en Tepic. Hoy, o sea, eso es como hace mucho, sí, ¿no? Sí, Cuando nací en la familia que crecí. Pero hoy, bueno, estoy casado. Mi esposa Paulina y yo ya tenemos 28 años de casados, tenemos 3 hijos y tenemos pudiéramos decir que más de 30 años dedicándonos al ministerio. Esa ha sido nuestra vocación y estamos pues felices de servir a Dios. Es lo que nos da mucha alegría hacer y lo que nos trae mayor satisfacción en nuestra vida. Comentabas que naciste aquí en Tepic. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy bonita porque yo soy el más pequeño de los 6 hermanos. Entonces, pues... una familia grande, numerosa. Sí. Pues me tocó ser el chiqueado, ¿no? O sea, de pequeño y todo. Claro, a la hora que ya pude ir a las tortillas o ir a los mandados, pues ya no tenía repuesto, ya no tenía quien me supliera a mí. Entonces, mis otros 5 hermanos se aventaban un volado a ver quién me mandaba nada más. ¿No te tocó eso de que la ropa del más grande va quedando por el más pequeño? Sí, claro. También casi nunca estrené algo porque todo era heredado de los hermanos mayores, ¿no? Pero tuve una infancia bonita en ese sentido, pues, con muchos hermanos, mis papás en casa, con los retos normales de cualquier familia, ¿verdad? Las dinámicas familiares, situaciones económicas, situaciones de cualquier tipo normales, que hay conflictos o retos que tienen las familias, pero realmente tuve una infancia bonita. ¿Unidos siempre? ¿Tus papás con ustedes? ¿No tuvieron esa parte de separaciones, de pleitos? Hubo algunos momentos en que mis papás tuvieron algunos desacuerdos y todo y se separaron como por 2 años, pero luego regresaron. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando pasó yo ya estaba más grande, ya tenía yo 18. Ya estaba. Sí, 18, 19 años. Entonces, no quiere decir que no me haya afectado, me afectó en su momento, pero fue muy bueno verlos regresar y estar otra vez unidos, ¿no? ¿Aquí estudiaste en Tepic todo, primaria, secundaria, preparatoria? Desde el kinder hasta la prepa estudié aquí en Tepic y luego ya después me fui a estudiar a un instituto bíblico o a una universidad bíblica en Texas. ¿Y académicamente cómo eras? Bueno, previo a conocer a Jesús, durante la primaria pues fui bueno, excelente y todo, pero luego ya en la secundaria ahí sí me alejé de enfocarme en los estudios y le di más al asunto de los amigos, de la diversión y todo. Entonces, durante la secundaria y la prepa no era un buen ejemplo como alumno y fue complicado. Una vez que conocí a Jesús y descubrí qué es lo que me apasionaba, cuál era mi vocación, y estuve en la universidad bíblica, pues ahí sí, pues fui excelente porque me
me gustaba, me empapé de todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios y ahí sí fui excelente, pero sí tuve mis 6 años de no ser buen alumno y de solamente enfocarme en la fiesta, en los amigos, en la distracción, ¿no? Y la diversión únicamente, ¿no? Se pudiera decir que de temperamento eras muy, muy sociable, ¿te gustaba estar con las personas? Sí, me es fácil hacer amigos, no podría decir yo que soy así súper extrovertido, no, pero me gusta la transparencia, me gusta la sinceridad, soy bromista, me gustan los chistes, me gusta escuchar a los demás. Entonces nunca se me complicó hacer amigos, siempre tuve buenos grupos de amigos y bueno, no soy extrovertido como te digo por naturaleza, soy un poco más introvertido, pero no quiere decir que no pueda hacer amigos o socializar. ¿Te pasó en un momento esto de tener amistades que no fueran convenientes? O sea, decían nuestras madres, las malas amistades, ¿o siempre supiste escoger? Bueno, pudiera decir que yo era la mala amistad para un montón de gente. O sea, realmente no es tanto un asunto de que yo tuviera malas amistades, sino que yo creo que yo era la mala amistad de mis amigos. De hecho, ahora bromeamos, pero había mamás de los amigos que cuando yo llegaba a buscarlos me decían que no estaban y sí estaban, ¿no? Pero porque sabían que yo los andaba sonsacando para andar en la calle, para andar en la fiesta, para andar de vagos por ahí, ¿no? Sí, ¿te gustaba mucho la fiesta? No sé, ¿había alcohol? ¿Alguna cosa de esas experimentaste? Sí, sí, toda la secundaria, toda la prepa, mi enfoque era eso, la fiesta, los amigos. El fin de semana para mí empezaba el miércoles, o sea, desde miércoles, jueves, viernes y el sábado, y realmente ese era mi enfoque de la vida durante esos 6 años. Era más pasar tiempo con los amigos, en la fiesta, en el relajo, y ese era mi enfoque en ese tiempo. A lo que entendí, conociste a Dios no muy grande de edad, ¿no? Tenía 18, 19 años. ¿Hubo algo que te acercara a Jesús? No sé, ¿hubo algún punto de quiebre anteriormente o cómo fue ese acercamiento con Dios? Mira, en casa nosotros fuimos criados con fe en Dios, con la fe tradicional, con la fe católica. Mi mamá. Mi papá no era un hombre de fe en la iglesia católica, creía en Dios a su manera y tuvo influencias de otro tipo, no tanto de la religión católica, pero mi mamá sí nos crió, nos enseñó a rezar el rosario, nos llevó a la iglesia. Yo hice mi primera comunión ya grande, porque normalmente las hacen muy pequeños, en cuando aprenden a leer ya los mandan al catecismo. Pues sí. A mí me mandaban, pero yo no iba. Entonces terminé haciendo mi primera comunión hasta que estaba en 6º de primaria. Era el más grandote ahí de la bola, la hice en Catedral, aquí en Tepic. Wow. Pero recuerdo claramente, Brasil, que cuando yo estaba en primero de secundaria, pues empezaron a ocurrir problemas en casa, ¿no? Discusiones de mis papás, situaciones económicas, algunas situaciones, empecé yo a ver las noticias de lo que pasaba en el mundo y todo. Y yo recuerdo claramente en primero de secundaria haber dicho, si Dios existiera, entonces esto no estaría pasando. Esta injusticia que pasa en África o en las guerras o el hambre o los niños o en mi casa no pasarían estas cosas. Y en primero de secundaria yo decidí dejar de creer en Dios. O sea, dije, Dios no existe. Y entonces por 6 años yo viví así. No creyendo en Dios, pero claro, culpándolo por cualquier cosa mala que me pasara, ¿no? De esos ateos, gracias a Dios, en ese sentido. Sí. Pero que están resentidos o enojados o molestos con Dios, ¿no? Sí, una molestia pensando en eso. Si existe, pues, si existe Dios, pues qué injusto es. Y preferí decir, pues no existe. Pero entonces llegó un momento en mi vida, por ahí ya terminando la prepa, habiendo salido de la prepa y en toda la fiesta y con los amigos y todo, empezaron a llegar momentos en donde yo estaba por ahí en algún antro, que en aquel tiempo se usaba mucho, el que estaba de moda era el Amadeus. Y yo me acuerdo, en el Amadeus había un balcón y yo me acuerdo subirme a ese balcón y observar a todo mundo. Ese que estaba por la Zacatecas y Zapata. Ya no se llama donde así. estaba la Plaza Antigua, ¿no? Ahí con esquina, más o menos. Cuadra antes, sí, una cuadra antes. Y yo recuerdo subirme al balcón y ver a todos ahí. Y yo decía, tiene que haber algo más. O sea, no puede ser que yo esté esperando el miércoles, jueves, viernes, sábado y esto no me llena. O sea, empecé yo como a experimentar cierto vacío de decir, tiene que haber algo más en la vida que nada más vivir para la fiesta o nada más vivir
planeando el fin de semana. Pero llegó el momento en el que dije, pues no hay nada más, así es la vida, ¿y para qué me hago? O sea, así es la vida, y cosas tristes y nada te llena. Y entonces empecé a caer en una tristeza muy fuerte y un vacío muy fuerte en mi interior. Y luego después, pues tuve un encuentro muy fuerte con Jesús que transformó mi vida. ¿Cómo se da este encuentro? Bueno, es toda una historia, ¿no? Un amigo me invitó a una iglesia, a Iglesia Cristiana Vida, porque él se hizo una novia que iba a esa iglesia. Entonces me dice, oye, acompáñame, hazme el paro, no quiero ir solo, no conozco a nadie. Para ese tiempo, mi mamá ya iba a esa iglesia y alguno de mis hermanos había ido alguna vez, y yo no quería tener nada que ver con Dios. O sea, yo no creía en Dios. Entonces, yo recuerdo haberle dicho a este amigo, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy? Yo tampoco conozco a nadie, no quiero ir. Pero terminé yendo, acompañándolo para que no fuera solo. Y la primera vez que fui lo sufrí, o sea, no puse atención, ya me quería ir. Fue un jueves, había un evento que era de miércoles a sábado. Uh-huh. Fue un jueves y ese día no puse atención, estaba enfadado, ya me quería ir. Pero al día siguiente me volvió a invitar, ándale, vamos, para no ir solo. Y entonces el viernes que fui, decidí poner un poco de atención. Me gustó la música, se me hizo padre que hubiera batería, que hubiera guitarra, que hubiera música moderna. No puse tanta atención en la letra de las canciones, pero se me hizo padre la música. Pero al final pasó algo. La persona que estaba compartiendo, que estaba enseñando, era un cubano, y al final él hizo una invitación y dijo, si tú estás enfermo, quiero orar por ti y Dios va a sanarte. Y eso captó mi atención de una manera muy fuerte, porque dije, bueno, cualquiera puede echar un choro religioso, decir una historia y que la Biblia dice esto o aquello, o siéntense, párense, persígnense, canten aleluya, lo que sea. Pero si alguien sana de una enfermedad porque alguien ore por él en el momento, para mí eso era como, si eso sucede, entonces cabe la posibilidad de que Dios sea real. Y entonces este hombre invitó, uh-huh, y al final pasaron algunas personas, oró por ellas, y luego él dio la oportunidad de que si alguien había experimentado sanidad en ese momento, que viniera a testificarlo, a dar un testimonio. Y hubo 2 personas que tomaron el micrófono y comentaron un dolor en su espalda y comenzaron a hacer movimientos que antes no podían hacer. Alguien que llegó con una migraña se le quitó y estaba ahí testificando. Y eso me dejó con curiosidad de decir, si esto es real, entonces Dios existe. Y entonces, cuando me dejó en mi casa el viernes ese amigo, entonces yo le dije, ¿vas a ir mañana? Yo quiero ir, quiero escuchar. Y entonces al día siguiente era una reunión solo para jóvenes. Y al final, bueno, recuerdo el mensaje fue muy bonito, y él compartió y decía que hay cosas que son imitación y cosas que son originales. Por ejemplo, los pantalones Levi's, perfumes. Entonces él habló de la diferencia y él decía, en apariencia son iguales, pero una vez que los lavas se desgastan más rápido, o una vez que te pones el perfume, el fijador no es bueno y se te va el aroma, y siempre será mejor lo original. Y entonces él dijo, hay cosas que son imitación en el mundo, que el mundo te ofrece para tener paz, para tener amigos, para tener alegría, para sentirte pleno, pero son imitación. Y empezó a hablar él de drogas, de alcohol, de la fiesta, de todo lo que tú quisieras conseguir, cosas materiales, y dijo, todo eso es imitación. Y Dios no es el clavo, ¿no? Tu realidad. Sí, y él dijo, yo quiero presentarte al original, al que de veras puede darte paz, al que de veras puede darte gozo, al que de veras puede transformar tu vida y darte plenitud, darte propósito. Y dijo, al final él dijo, si tú quieres conocer a este Dios que yo conozco, pasa aquí al frente y permíteme orar por ti. Y yo recuerdo que estaba yo ahí sentado en una banca, estaba sentado en mi lugar cuando hicieron esa invitación. Y la verdad es que esta fue mi expresión, soy transparente. No tenía fe, yo no creía en Dios ni nada. Entonces yo dije, pues más amolado no puedo estar. O sea, si paso y no pasa nada, pues quedé igual, o sea, entonces voy a pasar. Pero recuerdo que pasé y hablé con Dios por primera vez después de mucho tiempo. Y le dije, si eres real, muéstramelo. Demuéstrame que eres real. Manifiéstate de alguna manera a mí. Y si tú te manifiestas a mí, te voy a servir, te voy a buscar.
Y entonces pasé al frente. Wow. Y este hombre empezó a orar por los jóvenes que estaban ahí. Y yo no sabía qué hacer. O sea, yo pasé al frente y yo decía, pues, ¿y aquí qué hago? Yo veía chavos que levantaban sus manos, que decían, gracias Dios. Pues yo empecé simplemente a repetir lo que ellos decían, a levantar mis manos sin saber para qué. Y este hombre llegó, se puso enfrente de mí y no sé por qué. Bueno, sé que el Espíritu Santo lo guió, pero él lo que hizo fue soplarme. Hizo. Y cuando él hizo eso, yo sentí como si ese viento que él sopló se me metió. O sea, me penetró en todo mi cuerpo y me invadió por dentro. Y empecé a experimentar una paz increíble. O sea, lo que nunca había experimentado. Ahora sé que era el Espíritu Santo. En su momento dije yo, ¿qué me está pasando? Y cuando él se acercó para orar por mí, ni siquiera pudo tocarme. Él dio un paso para orar por mí y hubo una fuerza que me empujó y yo caí al piso, pero no me golpeé ni nada. O sea, simplemente caí al piso y seguí experimentando esa paz impresionante. Y entonces de repente ya me senté, alguien me ayudó a pararme, me fui a sentar a mi lugar y luego escuché claramente en mi oído estas palabras. Y era Dios diciéndome, me dijo, yo ya hice mi parte. Wow. ¿Tú qué vas a hacer? Y dije, te voy a buscar, te voy a servir. Y ahí empezó todo para mí. Ese fue un encuentro que tuve yo con Dios. Y desde ese día no falté a una reunión. Comencé a leer la Biblia, comencé a aprender a adorar a Dios, a alabar a Dios, a conversar con Él. Y eso transformó para siempre mi vida y me dio propósito. ¿Qué decían tus amistades o tus amigos después de ver ese cambio? Bueno, ese día habían llegado unos amigos por mí a la casa ese sábado y mi mamá les dijo, está en la iglesia. Y mis amigos, ¿qué? ¿Beto en la iglesia? ¿Wilmer en la iglesia? El líder de la pandilla, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Entonces fueron a buscarme. Y de hecho ese día, saliendo de la reunión, nos fuimos a pistear, a celebrar. O sea, yo así como... ¿Te fuiste con ellos? Nos fuimos a un bar, sí, me fui con ellos. Y nos fuimos a un bar a jugar billar, pero les empecé a platicar mi experiencia. ¿Y saben qué? Me ocurrió algo impresionante y les platiqué. Y todos así como, ¿neta? ¿De veras? ¿En serio te pasó eso? Sí, o sea, así fue. Entonces el domingo, ahí estaban conmigo en la iglesia. Wow. O sea, todos los cuates, ¿no? Y bueno, estuvimos asistiendo, estuvimos yendo. De repente algunos de ellos se alejaron, otros se quedaron. Pero así fue el momento de ese fin de semana que transformó mi vida para siempre, ¿no? Y me apasioné de tal forma que encontré que eso era lo que yo estaba buscando. Y por eso es que me sentía que pues nada me llenaba o que no era pleno, ¿no? En mi vida. Entonces encontré realmente la razón para vivir. La plenitud, ¿no? Y es más interesante cómo lo que te había alejado de Dios, o sea, cómo el pastor cuando habló de ese llamado a sanidad, que era la manifestación de Dios, era como lo que tu corazón estaba buscando, ¿no? Ver a un Dios que actuara en medio de la injusticia, en medio de los problemas, en medio de las cosas que no están bien, pues. ¿Cómo toma en tu familia tu acercamiento con Dios? No, bueno, mi familia felices porque yo fui de hecho el último en mi casa, o sea, el último en mi casa en buscar a Dios. Ya iban todos tus hermanos. Bueno, a excepción de mi papá. Okay. Mi papá fue el último, pero digo, de todos mis hermanos, yo fui el último. De una forma u otra, Dios estuvo alcanzándoles porque unos vivían en la Ciudad de México, otros vivían en Veracruz y de alguna forma, como uno de mis hermanos fue el primero que comenzó a ir a la iglesia y luego él invitó a una de mis hermanas y a mi mamá y ellos empezaron a ir a la iglesia y luego después mi hermano, el de la Ciudad de México, empezó a ir a una iglesia allá y luego después mi hermana de Veracruz empezó a ir a otra iglesia y así. Y ya todo el mundo iba a una iglesia cristiana, menos yo. O sea, yo era el único que no. Entonces, cuando yo conocí a Jesús, pues en mi casa fue una celebración. O sea, porque yo, al contrario, ¿no? Tenían mucho tiempo. Yo no era la oveja negra, yo era la oveja transparente, porque no me veían, nomás desaparecía, andaba en la calle todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo manejó tu mamá? Sí, tu madre, me interesa más tu madre. Esta parte cuando ella iba a la iglesia, ya tus hermanos, y que tú no querías, ¿cómo lo manejaba? ¿Te insistían? No, realmente... Alguna vez me invitó, pero no fue muy insistente, pero siempre supe yo que estaba la puerta abierta para acompañarlos. Nunca me hicieron sentir que yo fuera diferente, o sea, no cambió. La relación con ellos no cambió. Seguimos siendo una familia, nos seguimos pues amando, platicando, lo que sea. Nunca el tema de Dios fue un tema de
conflicto, pues, en casa. Y me dieron mucha libertad. O sea, yo tenía mis amigos, salía y todo, había comunicación, había confianza. Claro, de repente había regaños también, ¿no? Si yo me pasaba y todo, pero realmente nunca hubo un asunto legalista, religioso, en donde me condenaran o donde me dijeran. Tenías 18 años cuando tuviste ese encuentro con Dios. Cuando tuve ese encuentro, sí, tenía 18. Fue en 1991. Sí. ¿Y cómo viviste esa parte de tu juventud? Digo, va empezando la juventud, ¿no? 18 años. Bueno, lo que pasa es que yo ya había vivido mi juventud desde la primero de secundaria. Te la gastaste, o sea, yo me adelantado. Yo me adelanté. Yo creo que agradezco mucho a Dios que en esa etapa tocó mi vida, porque la dirección que yo llevaba en mi vida me hubiera llevado a yo no sé si hoy estaría vivo, o sea, porque siempre estaba pues tomando decisiones de riesgo con amigos que andábamos en cosas que siempre poníamos nuestra vida en riesgo, nuestra integridad en riesgo. Gracias a Dios nunca utilicé drogas, pues alcohol, tabaco y todo, pues, pero nunca estuve en un problema de adicción a drogas, no, gracias a Dios. Y por ahí uno de mis hermanos me ayudó mucho en eso. El hermano que sigue de mí, pues siempre estuvo al pendiente de eso, me dio muy buenos consejos en cuanto a las adicciones, diciéndome no pruebes lo que sea, porque yo me acuerdo que yo una vez tuve una plática con él y yo le dije, bueno, pues hay que probar de todo y total, si te gusta algo, pues sigues, si no te gusta, no sigues. Él me dijo, no, hay cosas que no hay que probar. Y eso me marcó. Fíjese qué importante es que un hermano le dé un buen consejo a un hermano más pequeño, más chico. Y él me dijo, no, hay cosas que no hay que probar porque hay cosas que te generan una adicción química en tu cuerpo. Y me sirvió mucho ese consejo. Y de hecho, entre amigos, aunque andábamos en el relajo, en la fiesta y todo, teníamos un acuerdo como amigos. Y decíamos, ¿sabes qué? Ninguno de nosotros va a utilizar drogas. Se ponían límites, ¿no? Sí, entre nosotros nos cuidábamos. Bueno, y ya después, yo sé que algunos tomaron otras decisiones. Una vez que yo conocí a Jesús, sé que algunos de mis amigos tomaron ciertas decisiones y bueno, cada quien, ¿no? Cada quien es libre de tomar decisiones, pero pues yo agradezco a Dios que muy a tiempo, hasta cierto punto, de no caer en más cosas. Porque estabas expuesto, ¿no? En ese mundo. Porque estaba muy expuesto y realmente mi enfoque hacia la vida era no tenía cuidado, o sea, realmente era muy descuidado en mi vida. De cuando tienes ese encuentro con Dios, ¿cuándo empiezas a servir? ¿Cuánto tiempo pasa para empezar a servir a Dios? Inmediatamente, o sea, yo empecé a no faltar a ninguna reunión, a involucrarme en las reuniones de jóvenes, si había un campamento, si había una velada de oración, si había una ida a la playa, lo que hubiera, todas las reuniones de adultos, de jóvenes. Yo no quería perderme de nada porque estaba realmente saciando el hambre que yo tenía en mi interior. Entonces, en cuanto hubo oportunidad de servir en cualquier área, yo me involucré. O sea, que si cantar en un evento de Navidad, no sé, limpiar los baños, ser ujier, lo que fuera. O sea, lo que yo quería era involucrarme, o sea, de alguna manera servir en lo que fuera, porque había encontrado lo que realmente me llenaba, ¿no? ¿Había muchos jóvenes ahí en la iglesia? Sí, había un buen grupo de jóvenes. Yo recuerdo, por ejemplo, que nos juntábamos a orar cuando yo llegué y el que era líder de jóvenes convocaba a los jóvenes y decía, ahorita en el verano que todos están de vacaciones, nos vamos a reunir a orar a las 7 de la mañana. Y yo llegaba ahí y éramos 30, 40 jóvenes. O sea, había un grupo que llegaba a orar. Ahora, no era un rollo de solamente vamos a orar. Estábamos de vacaciones, orábamos y de ahí nos íbamos a comer algún taco por ahí y luego vámonos a jugar básquet. O sea, era muy divertido. La verdad es que había un ambiente muy bonito de amistad, de juegos, de deporte, de oración también, o sea, de todo. Eso me ayudó mucho porque desarrollé nuevas amistades también. Pastor, una preguntita. ¿Ves alguna diferencia entre los jóvenes de los que te tocaron a ti en tu juventud? Ahorita eres pastor, estás pastoreando una congregación. Supongo que ha de haber algunos jóvenes. ¿Ves alguna diferencia entre los jóvenes? O sea, los jóvenes son los mismos en el sentido de que tienen las mismas necesidades, sienten las mismas soledades, anhelan las mismas amistades, pero claro, están expuestos a un mundo donde hay mayor información, hay más distracciones en lo electrónico, los celulares, todo eso, pero al mismo tiempo hay más comunicación.
O sea, es más fácil mandarle un mensaje a un chavo hoy por WhatsApp o seguirlo en Instagram. Entonces, hay cosas que pudiéramos decir juegan en contra en cuanto a estar distraídos en otras cosas, pero también al mismo tiempo juegan a favor porque estamos en mayor comunicación. Pero, o sea, los jóvenes experimentan las mismas necesidades que yo tuve o que tú tuviste, yo creo, pero claro, vivimos en un tiempo diferente en cuanto al internet y celulares y todo eso. O sea, la tecnología ha cambiado, la información que reciben, la seguridad con la que uno antes podía salir a la calle es muy diferente hoy el ambiente que donde hay mucha inseguridad, ¿no? ¿Y no sientes tú como esa, le llaman a los jóvenes, esa barrera generacional? ¿O te es fácil comunicarte con los jóvenes? Bueno, yo te puedo decir, o sea, yo puedo decir, no, pues sí es fácil para mí comunicarme, ¿verdad? Pero de seguro que ellos van a decir, pues no, ¿verdad? O sea, claro que siempre cuando uno es joven te identificas más con otros jóvenes o con quienes te llevan poca edad, no te llevan muchos años. Y también cuando yo llegué a la iglesia, pues para mí el pastor era así como, pues ya estaba muy grande, pues ya tenía hijos, ya yo no me había casado. O sea, siempre hay esa diferencia generacional, pero creo que, por ejemplo, en mi caso, o nosotros como pastores, algo que yo he aprendido, por ejemplo, pues yo predico así como hoy vengo hoy. O sea, yo predico de playera o de camisa, con tenis, con pantalón de mezclilla, porque es lo natural, pues, para mi vida. Yo así vivo, ¿no? En casa. Entonces, eso creo que es parte de también un puente con los jóvenes, de que ni siquiera nuestra imagen externa ya sea una barrera, ¿no? O sea, que aún en lo visual digan, órale, pues el pastor es como yo, ¿verdad? O sea, entonces puedo escucharlo. Y también creo que cuando compartimos, por ejemplo, la palabra de Dios, creo que debemos de ser muy aterrizados y hablarle a los jóvenes en su idioma, ¿no? El domingo pasado yo estaba predicando y estaba hablando acerca de que recibir de parte de Dios algo es como descargar una aplicación en tu celular, ¿no? O sea, tú puedes tener el mejor celular, pero si no bajas las aplicaciones necesarias, pues hay un montón de cosas para las que no puedes usarlo. Sí. Y es igual en nuestra vida. O sea, nosotros podemos ser hechos a imagen y semejanza de Dios, ser salvos o conocer a Dios, pero si no descargamos el amor, el gozo, la paz, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, pues entonces no funciona tu vida. O sea, entonces necesitamos encontrar formas de la vida cotidiana en cómo compartir el mensaje de Jesús de una manera práctica, ¿no? Utilizar un lenguaje entendible y claro. Es como cuando vas al doctor. Sí, y el doctor te habla con el montón de tecnicismos y le dice, a ver, doctor, explíqueme, ¿no? Mira, asustado uno, ¿eh? ¿Me voy a morir o qué, doctor? Sí, y a veces creo que como pastores necesitamos tener cuidado de eso, de no utilizar términos que no sean entendibles. O si los utilizas, pues explícalos. A veces en el afán de hacerse el interesante o el que todo uno lo sabe, usamos términos muy rebuscados, ¿no? Que ni la iglesia, ni los adultos, ni los jóvenes, ni los niños van a entender. Y sí, era algo que hacía Jesús. Sí, mira, si un niño de 8 años, de 6 años, no puede entender tu mensaje, necesitas mejorarlo. Porque Jesús dijo que no les impidamos a los niños venir a nosotros, venir a Él, pues, sí, y que el reino de los cielos es de ellos. Entonces, necesitamos simplificar el mensaje de Jesús para que un niño pequeño lo pueda comprender, ¿no? Así es. Pastor, ¿estudiaste en una escuela bíblica? Sí, ¿O comentabas que fuiste a estudiar en una escuela bíblica? Sí, me tocó ir a un instituto bíblico o no se llama instituto, pues, una escuela de ministerios o una universidad bíblica en el estado de Texas. Pude conseguir una beca, una familia me pudo hospedar y bueno, se facilitaron todas las cosas para poder ir a estudiar. Estuve en un curso muy, muy intensivo durante un año, estudiando 36 materias. Fue algo muy, muy intensivo. Cada 6 semanas estudiábamos 6 materias. Y entonces teníamos que leer esos 6 libros y dar reportes de eso y memorizar versículos y estudiar esto, aquello, servir en cierta área y luego en otra área. Entonces fue un tiempo muy, muy poderoso, muy transformador. Yo cuento como una cosa es ser salvo, una cosa es encontrarte con Jesús y otra cosa es que te des cuenta de qué significa ser salvo. O sea, que tengas la información, la revelación de lo que significa la palabra de Dios y cómo es práctica y puede transformar tu vida financiera, tu vida emocional, puede transformar cosas de tu pasado, de tu presente, darte seguridad para el futuro. O
sea, yo siempre estoy compartiendo, cuando comparto la palabra de Dios es el hecho de decir, si lo que vas a aprender no lo puedes poner en práctica hoy, necesitas volverlo a leer, necesitas porque tiene que ser práctico, tienes que aplicarlo a tu vida, en tu vida diaria y cotidiana. Creo que esa es la palabra de Dios, debe de ser así, ¿no? Uh-huh. ¿Y tu relación con quién era tu pastor cuando fuiste a la iglesia? El pastor era el pastor que había fundado Iglesia Cristiana Vida, el pastor Joel Rivas. Joel Rivas. Sí, y bueno, pues un impacto para mi vida todos esos años de enseñanza, ¿no? Tengo entendido que él en algún momento se fue a Estados Unidos. Sí, y quien era su asistente pastor, había sido su asistente pastor por 14 años y había sido pastor de jóvenes, llegó a ser mi pastor de jóvenes, fue quien después quedó como pastor principal, que fue Daniel Sepúlveda. ¿Y cómo fue tu experiencia con los dos? Fue muy bonita. ¿Eras cercano a ellos? Pues no era, pero me hice, o sea, digo, como yo quería participar en todo lo que pudiera, pues rápidamente yo me pude acercar a ellos y ellos fueron muy, muy sencillos, ¿no? Muy amigables y muy abiertos para enseñar, para compartir, para poder ayudarme a participar. O sea, fueron de cada uno de ellos aprendí muchas cosas muy padres y me dieron oportunidades muy bonitas, ¿no? De poder servir, de poder hacer equipo. Y tengo mucho agradecimiento en el corazón para los dos, ¿no? Marcaron mi vida. Regularmente cuando uno quiere servir, pues Dios trabaja en nuestro corazón, ¿no? Nos empieza como a transformar, a equipar, a quitar cosas que están estorbando. Para los que nos están escuchando, si hay jóvenes que quieren servir a Dios, ¿qué consejo les darías? ¿Y qué fue lo que tú sientes que Dios trabajó más en ti para empezar a usarte? Mira, otra vez, creo que cuando servimos a Dios o cuando leemos la Biblia, necesitamos hacer que sea práctico. Y cuando tú sirves, te enfrentas a problemas prácticos, porque sirves en equipo con personas. Y las personas, pues hay de todo tipo de personas, ¿no? Hay personas pacientes, hay personas desesperadas, hay personas enojonas, hay otras muy amables, hay otras introvertidas, hay otras extrovertidas. Entonces, cuando trabajas en equipo, cuando sirves, pues se te desarrolla habilidades de cómo pedir perdón, cómo perdonar, cómo ayudar a alguien, cómo trabajar con alguien con quien a lo mejor no te hallas o lo que sea. Y también te encuentras con situaciones que necesitas cambiar y transformar para ser un mejor ejemplo, porque cuando servimos, pues reflejamos o somos la primera impresión a veces que tiene alguien acerca de Jesús en su vida, ¿no? Sí. Yo recuerdo haber estado sirviendo en el área de Ujieres, en la iglesia, y de repente estando dando la bienvenida a las personas, ¿no? Bienvenido, pásate y todo. Y de repente veo que viene alguien con quien yo había tenido problemas, o sea, un chavo que me había buscado pleito en la calle y nos habíamos dicho cosas y todo, y de repente lo veo venir, ¿no? Entonces, el hecho de que tú sirvas te enfrenta a situaciones en donde dices, wow, o sea, ¿cómo voy, no? O sea, estoy siendo cambiado, transformado. Me acuerdo que llegó, lo saludé, bienvenido, todo pasó y todo, pero no pude aguantarme. Durante toda la reunión estuve yo como, tengo que hacer algo, tengo que decirle algo. Entonces, al terminar, fui y lo busqué. Le dije, oye, te quiero pedir perdón porque yo sé que tenemos nuestra historia, pasaron cosas, yo te dije cosas, tú me dijiste cosas y pues nada más quiero decirte que mi vida ha cambiado, que conocí a Jesús, soy una persona diferente a quien era antes y pues nada más te pido perdón si en algo te lastimé y todo. Y él fue muy buena onda también y muy, muy maduro en ese sentido. Me dijo, no te preocupes, son cosas de juventud y todo, yo entiendo y qué padre que estés en este camino ahora y todo muy bien, ¿no? Pero creo que debemos atrevernos a eso. Creo que el servir te lleva a eso, a decir, sí, necesito mejorar mi vida porque ahora estoy representando algo que va más allá de mí, ¿no? Sí. O sea, y eso creo que es muy importante. Sí, ¿no? Y hablas de esto que suena fácil, que es la práctica, pero a veces hay muchos hombres o mujeres de Dios que nos llevamos la palabra y se queda aquí, ¿no? Se queda en el conocimiento, sé que tengo que perdonar, pero al tiempo de la práctica me cuesta y no perdono, ¿no? Sé que tengo que amar, pero no amo. Sé que tengo que hacer muchas cosas, pero como que se queda en esta parte, ¿no? Y verlo desde esa perspectiva de la práctica, tienes que poner por obra lo que Dios te está enseñando, ¿no? Que es lo que puede convertirnos en buenos servidores, ¿no? Sí, y mira, algo que a mí me ha servido y lo utilizo para compartir con la gente es que, por ejemplo, cuando te enseñaron matemáticas en la escuela,
quizá, aunque seas alguien que le gustan las matemáticas, a mí me gustan las matemáticas, o sea, las básicas. Sí. Pero cuando empezamos con álgebra, con cálculo diferencial, si yo no iba a ser ingeniero, para mí era como, ok, ¿y para qué me sirve eso? Y a mí nunca nadie me explicó para qué me servía. Entonces creo que en el reino de Dios eso es muy importante. O sea, que el punto no es que debes perdonar, es que creo que debemos explicar cuál es el beneficio. O sea, ¿qué pasa cuando perdonas? ¿Qué pasa cuando sirves? ¿Qué pasa cuando eres generoso? ¿Qué pasa cuando amas? O sea, ¿qué ocurre en tu vida? ¿Cómo comienza a cambiar tu vida y tu vida es mejor? Entonces, te empiezas a dar cuenta que no perdonar es algo que es contra ti mismo y perdonar es algo que va a ser una bendición para tu vida. Yo creo que eso es muy importante nosotros como líderes, que podamos enseñar a las personas los beneficios de servir a Dios, los beneficios de poner en práctica la palabra de Dios, porque la Biblia así lo dice. Por ejemplo, en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o de la gracia, hoy pues de la Biblia, dice, sino que meditarás en él de día y de noche. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero luego dice, porque entonces todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Entonces, ¿quién no quiere que todo le salga bien? ¿Quién no quiere que su camino prospere? Pues todos queremos eso. Ok, entonces mira, este es el camino para que eso suceda, ¿no? Entonces no es un asunto de tienes que hacerlo, sino date cuenta que es lo mejor para tu vida hacerlo, porque te va a traer beneficios, vas a beneficiar a los que están a tu alrededor y Dios va a estar feliz de que puedas expresar el amor de Dios a los demás, ¿no? Entonces creo que es importante eso, de darnos cuenta el beneficio tan grande que hay en servir a Dios, en conectarnos con Dios, en poner en práctica la palabra de Dios. Ahorita vamos a seguir platicando en cuanto a tu vida ministerial. Vamos a regresar un poquito a lo personal. Conoces a Jesús, 18 años, te vas a estudiar, regresas. ¿En qué momento conoces a quien es hoy tu esposa? Bueno, a mi esposa la conocí ahí en la iglesia, en el grupo de jóvenes. Pero me pasó algo pues muy personal y no tiene que pasarle a todo mundo, pero el asunto con quien hoy es mi esposa, realmente para mí fue amor a primera vista. O sea, yo estaba en un lugar de pizzas con los jóvenes y de repente la vi y dije, con ella me quiero casar. O sea, fue algo así como un flashazo, ¿no? Casi como Luis Miguel, ¿verdad? De pronto un flash, nomás que no andaba en bikini azul mi esposa. Pero yo la vi y dije, ella es. O sea, para mí fue así como, con ella me quiero casar, ¿no? Entonces le pregunté a una persona, oye, ¿quién es ella? Y me dijeron, pues está en la iglesia. ¿Cómo? Porque yo la vi en un lugar de pizzas. O sea, no estaba yo consciente de que era parte del grupo de jóvenes. Y luego me dijeron, y aparte está en la alabanza. O sea, ella canta en el coro. ¿De verdad? O sea, yo nunca la había visto porque cuando empezaba la alabanza, para mí era como... Cerrabas tus ojos y conectado. Yo me metía con todo con Dios, o sea, ni siquiera me daba cuenta quién estaba ahí al frente o algo. Y de verdad que aun cuando me dijeron que estaba ahí, las siguientes 2 o 3 o 4 reuniones, yo no la vi. O sea, porque yo iba a la iglesia a lo que iba, o sea, sí, a recibir de Dios. Pero un día, en una reunión de jóvenes, a alguien se le perdió algo, andaban buscando, no sé si un reloj o una cadenita, no sé qué andaban buscando allá abajo de las sillas. Y esa fue la primera vez que crucé una conversación con ella, con Paulina, mi esposa, simplemente preguntándole qué andan buscando y de repente comenzamos a platicar y bueno, con el tiempo fuimos novios, tuvimos una etapa de noviazgo que aparentemente no funcionó, terminamos y luego después fue que yo me fui a la universidad bíblica, regresé y luego ella estaba buscando también estudiar algo con respecto a la Biblia y entonces yo la motivé a que fuera a la misma escuela donde yo fui y estudió en el mismo lugar, estudiamos en el mismo lugar en diferentes tiempos. Sí. Y luego ya regresamos otra vez, fuimos novios, pero basando todo en la amistad, que fue algo básico, muy importante y hasta la fecha creemos que la base del amor, la base del matrimonio es la amistad. Entonces invertimos mucho en la amistad, ¿no? Entonces después de 2 años de noviazgo nos casamos. Yo tenía 24 años y ella tenía 21. Nos llevamos 3 años. ¿Y qué podría decirse que es el reto más grande en el matrimonio, de lo que te has vivido? Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos que experimentamos. Yo creo que la comunicación es algo muy importante
que debemos aprender y es una bendición, es algo muy padre poder tener a Dios, ¿no? En el matrimonio, o sea, poder tener un consejo de parte de Dios, poder encontrar que mi esposa sea una mujer que ama a Dios antes de amarme a mí y que yo ame a Dios antes que amarla a ella. Y eso a nosotros nos da mucha seguridad porque si yo amo a Dios, pues la voy a amar a ella, la voy a respetar, la voy a cuidar y viceversa. Entonces Dios ha sido la parte más importante en nuestro matrimonio. Retos, pues cada vez que van a hacer un hijo, ¿no? Todo lo que eso representa de cómo voy a ser un buen papá o cómo voy a poder criarles y las finanzas y cómo llevarlos a que conozcan a Dios. No sé, la educación, todos los sentidos. Hay muchos retos, pero la verdad es que es la mejor experiencia de mi vida el matrimonio y mi esposa y yo siempre comentamos a los chavos que se van a casar o a quienes apenas se casaron, que de veras que si trabajan cada uno en sí mismos conectados con Dios, cada vez se pone mejor. La verdad es que nuestro matrimonio ha sido así, cada vez se pone mejor, lo cual no quiere decir que no hayamos tenido momentos, retos, circunstancias difíciles de falta de comunicación, de desacuerdos en algún momento, pero siempre contando con la ayuda de Dios. Las cosas se solucionan muy padre y van mejorando, ¿no? Hablabas de finanzas, pastor. ¿Tenías trabajo secular? Bueno, yo tuve varios trabajos desde que estaba chavito en la secundaria, en la prepa. Trabajé, preparaba un carrito de hot dogs. Yo no vendía los hot dogs, pero me tocaba a mí lavarlo o sea, me lo entregaban súper sucio en la noche, terminaban y en la mañanita yo lo lavaba, lo limpiaba y todo y luego preparábamos después las carnes y las salchichas, el tocino, o sea, entregábamos el carrito para que alguien más vendiera, ¿no? Entonces esa fue mi chamba. Un tiempo fui mesero también en un restaurante. Luego después me dediqué a fumigar casas. Mi hermano tenía un negocio de fumigaciones y él se fue a vivir a otro estado. Entonces me dejó su cartera de clientes y yo continué con ese negocio. Y por varios años me dediqué a eso. Y luego ya me fui al Instituto Bíblico, a la Universidad Bíblica. Y cuando regresé, recuerdo claramente, yo venía de regreso, cuando venía en el autobús, venía en el avión, venía en el taxi que iba a la casa, todo el tiempo iba pensando, wow, pues tengo un buen de clientes que visitar, ¿no? Ahora que regreso, pues voy a atender a mis clientes y escuché muy claramente en mi interior, muy fuerte de parte de Dios que me dijo, ni un peso secular. Wow. Tú me pediste ser tiempo completo, porque yo era algo que yo oraba, Señor, yo quiero dedicarme a esto al 100%, o sea, yo quiero servirte al 100%. Y Dios me dijo, ok, tú me lo pediste, ni un peso secular. Entonces no pude llamar a ninguno de mis clientes. O sea, ¿cerró el negocio? Sí, el negocio ya no continuó. Pero fue muy... ¿Te fue difícil? O sea, no fue difícil porque no estaba casado, no tenía hijos. O sea, pues, ¿todavía tienes el apoyo de tus padres? Sí, había regresado a casa. Y luego tampoco fue complicado porque eso me habló Dios ese día y al día siguiente ya me estaban hablando que había una oportunidad de ir a pastorear a Las Varas Nayarit. Entonces en 1994, solamente unos meses después de haber regresado de la Universidad Bíblica, me tocó plantar una iglesia en Las Varas y estuve pastoreando de 1994 al año 2000, o sea, estuve 6 años allá, no viviendo allá, pero iba y venía mientras seguía sirviendo y trabajando en la oficina de acá de la iglesia en Tepic. ¿No te dio miedo cuando te dijeron está la oportunidad de ir a pastorear? No, al contrario, porque eso era lo que yo quería, o sea, eso era lo que yo anhelaba. ¿Pero entendías el reto, lo que significaba pastorear? ¿Sí lo comprendías? Sí, claro, sí, porque yo había estado expuesto, estado trabajando con pastores, aconsejando personas, orando por personas, preparando enseñanzas. El tiempo que estuve en la Universidad Bíblica fue excelente, o sea, porque no era un lugar en donde simplemente te llenaban de conocimiento, sino que tenías prácticas, tú tenías que ir y hacer evangelismo en las calles o ayudar a la iglesia local, sirviendo en diferentes cosas. De hecho, yo estuve enseñando en iglesias hispanas como mi ministerio de prácticas. Lo hice enseñando en iglesias, sirviendo en jóvenes, sirviendo en evangelismo. O sea, no, para mí eso era... Wow. Yo era el pez en el agua, ¿no? O sea, eso era mi anhelo, ¿no? Y te quieres casar, no tienes un trabajo secular. La congregación
supongo que te daban un sueldo, ¿o cómo funcionó? Bueno, cuando plantamos la iglesia en Las Varas, había un porcentaje que de lo que de las ofrendas y todo, había un porcentaje que era para mis viáticos y un poco de ingreso, y otro porcentaje que daba para los gastos de la iglesia. Entonces yo empecé a recibir un poco de ingreso, no era mucho ni nada por el estilo, pero sí comencé yo a vivir del evangelio, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Y luego en 1996, en 1995, fue algo muy fuerte en mi corazón de plantar una escuela, así como a la que yo había ido, plantar una escuela acá en Tepic. Y entonces tuve una entrevista con los directores de la Universidad Bíblica en Texas. Me dijeron, adelante, puedes usar todos los materiales que te dimos, te entregamos, y hazlo, ¿no? Y entonces en 1996 creamos el Centro de Edificación y Entrenamiento, que ahora se llama Centro Crece. Entonces vamos a cumplir 30 años el próximo año, en 2026, de estar entrenando líderes de manera constante. Entonces yo estaba pastoreando en Las Varas y aparte tenía la escuela acá en Tepic entre semana. Entonces estaba trabajando todo el tiempo, pues o sea, era mi trabajo, mis horarios de trabajo, y toda mi vida estaba dedicada a esto, y estaba recibiendo un ingreso, ¿no? Por mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero sí alcanzabas. Bueno, ya casado con hijos. Bueno, cuando ya me iba a casar, cuando ya nos íbamos a casar, recibí una invitación para trabajar de tiempo completo en Iglesia Cristiana Vida como asistente de pastor. Y entonces pues ya era un trabajo en donde yo tenía seguro social, tenía Infonavit, no era un ingreso súper alto ni nada, pero pues podíamos comer, podíamos pagar una renta y teníamos seguridad social y Infonavit, o sea, los derechos de cualquier trabajador, ¿no? En un trabajo secular. Entonces fue una acción ahí más formal. ¿Sería la única iglesia en Nayarit que podría hacer eso? ¿Cómo? En ese sentido de ofrecerle a los servidores seguro social, sueldo. Seguramente el Templo Vida es una iglesia de las más grandes, ¿no? O la más grande de nuestro estado. Pues sí, es una de las más grandes, pero no creo que sea la única que pueda hacerlo. Es simplemente que hagamos las cosas ordenadamente, que administremos correctamente. Nosotros en el 2023 plantamos el Faro, o sea, acabamos de cumplir 2 años, y nuestra meta es pues tener también un lugar en donde podamos tener gente de tiempo completo sirviendo en los diferentes ministerios, ¿no? Porque yo creo que las iglesias deben de profesionalizarse. O sea, yo creo que nuestros jóvenes, por ejemplo, merecen un pastor de jóvenes tiempo completo, que esté dedicado a ellos. Yo creo que si es posible, si la iglesia puede hacerlo, quien dirige la alabanza pudiera dedicarse tiempo completo a eso. Creo que necesitamos evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. O sea, creo que debe suceder. Creo que es importantísimo el trabajo voluntario que hacen las iglesias. Las iglesias no podrían funcionar sin el trabajo voluntario, pero también creo que la iglesia debe tener esa meta de poder tener personas de tiempo completo, porque es como, yo creo que es como los deportistas. Por ejemplo, ¿qué hace un deportista de alto rendimiento en las Olimpiadas? Pues gana medallas, ¿no? Sí. ¿Qué hace un deportista amateur en las Olimpiadas? Pues no puede competir con alguien que dedica 8, 9 horas, 10 horas a entrenar. Y no es falta de talento, es falta de tiempo y de profesionalismo, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia. Los atletas de alto rendimiento son los que rompen récords, son los que no tienen que preocuparse por el área financiera de su vida y pueden estar enfocados en hacer lo que les apasiona. Yo creo que en el ministerio debemos haber personas de tiempo completo, o sea, que estemos enfocadas totalmente en el servicio a Dios. Pero bueno, si vemos la realidad de las congregaciones en nuestro estado, la mayoría son iglesias muy pequeñas, iglesias que a veces no rebasan las 60, 50, 60, 70, y creo que ahí es complicado poder económicamente sostener, es más, hasta el mismo pastor sostenerse y vivir de eso se vuelve difícil, ¿no? Claro, bueno, si hablamos del tamaño y aparte de la generosidad de las personas, ¿verdad? O sea, pero creo que en ese sentido debemos enseñar a las personas otra vez cuál es el beneficio, qué es lo que ocurre cuando alguien honra a Dios con sus finanzas, ¿no? Cómo eso trae una bendición para sus vidas en manera personal,
pero hay un crecimiento de confiar en Dios porque Él es tu proveedor, tu provisión, pero también estás proveyendo que en un lugar haya programas para niños, que en un lugar haya programas para jóvenes, que en un lugar haya pastores que se dedican a preparar la palabra de Dios, a compartir un mensaje que transforma la vida, a ayudar al necesitado, a organizar eventos. O sea, creo que como iglesia necesitamos aprender a honrar a Dios con nuestras finanzas para que en la iglesia haya los recursos necesarios para que el evangelio pueda ser predicado y que si alguien tiene un llamado a estar tiempo completo, lo pueda desempeñar, lo pueda desarrollar. Y creo que como iglesias debemos estar abiertos a siempre crecer. O sea, creo que cada pastor y cada congregación tiene diferentes llamados o diferente estrategia, pero yo creo que debemos de tener un crecimiento constante, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no todo el mundo va a tener 5,000 personas o no todo el mundo va a tener 10,000 personas, pero sí creo que debemos de tener una visión de poder ser más, o sea, de poder alcanzar a más personas, de poder proveer lugares donde haya más personas, de poder ofrecer más servicios. Por ejemplo, el lugar donde nosotros estamos en el Faro es un lugar que tiene capacidad para 100 personas el auditorio. Entonces, ¿qué hicimos en cuanto empezamos a tener asistencia de 70, 80, 70, 80? Abrimos un segundo servicio. ¿Por qué? Porque queremos entonces alcanzar a 200. ¿Qué vamos a hacer en cuanto empecemos a tener la asistencia de 70, 80 personas en los dos servicios? Abrir un tercer servicio. O sea, porque necesitamos tener visión de alcanzar a más personas. Y claro, nuestra meta es estar en un lugar más grande donde en un solo servicio quepan más personas. Pero creo que eso ayuda mucho a que podamos lograr más metas, lo cual no quiere decir que una iglesia que tiene menos miembros no esté cumpliendo un objetivo o un destino o un propósito o haciendo un impacto en la vida de las personas. Pero es un hecho que si queremos tener más personas de tiempo completo, necesitamos tener una visión de ser iglesias que tenemos más personas con mayor capacidad financiera para lograr hacer esas cosas, ¿no? Uh-huh. Supe que por ahí también estuvo en televisión, ¿no? En la televisión de aquí del estado, Nayarit. Por ahí lo veía yo algunos domingos en la mañana. Cuéntenos, ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo llegó a la televisión? Pues bueno, yo creo que duramos 2 años y medio, quizá 3. Iglesia Cristiana Vida tenía un programa. Por ahí alguien que trabajaba en XHKG, en la televisora de aquí de Tepic, nos comentó que había forma de tener un espacio con un costo. Era un costo alto. Televisión siempre es algo alto, pero al mismo tiempo pues nos ofrecieron un paquete que podía ser viable y todo eso. Y hubo gente que se sumó y dijo, ¿saben qué? Yo quiero sembrar. O sea, todo es el hecho de que nosotros como cristianos querramos aportar y hacer nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces mucha gente puso su granito de arena y pudimos tener un programa durante todos los días. O sea, teníamos 1 hora todos los días, de lunes a domingo, programas para jóvenes, programas para mujeres, el servicio se transmitía y todo. Y creo que fue muy bueno porque eso nos expuso y eso yo me doy cuenta porque en ese tiempo, cuando yo iba a cualquier lado, o sea, yo iba a comprar el mandado, yo iba a comprar alguna tienda, y luego me decían, usted es el que sale en televisión. Y yo, sí, oye, pues mucho gusto, qué padre, pues qué padre, qué gusto saludarlos y todo. Muchas ocasiones jóvenes en la calle me decían, usted es nuestro amigo, porque yo siempre iniciaba los programas diciendo, hey, aquí está su amigo Roberto Wilmer y qué padre que se conectaron hoy, que están en televisión. Entonces fue una experiencia muy bonita y creo que es muy importante que utilicemos los medios para poder proclamar el mensaje y hacerle saber a la gente que Jesús la ama, ¿no? Hay algo que se me hace interesante, pastor. Por ejemplo, estuvo en televisión, el proyecto que trajo de la escuela, empezando. Contó siempre con el apoyo de sus pastores de impulsarlo, de decir, aviéntate. Porque a veces vemos como que hay pastores que en vez de impulsar es como, espérate, no, todavía no confío en ti o no es el tiempo. Y meten como muchas trabas al mismo crecimiento de la iglesia. Bueno, en algunos momentos sí, en algunos momentos no. Es normal. Es normal que de repente no todo lo que tú quieras hacer se te va a dar luz verde o no todo lo que tú quieras hacer se te va a decir que sí. Y necesitamos aprender eso. Eso sucede en cualquier trabajo, eso sucede en la escuela, en la casa, en cualquier lugar. Pues no todo lo que uno quiera hacer sucede a la primera, ¿no?
Pero es importante, yo creo, desarrollar una buena relación con tus líderes, con los pastores, servir con todo el corazón, estar ahí cuando se te necesita, tener una actitud correcta, siempre que tu ánimo, tu motivación sea mejorar las cosas en la iglesia. ¿Hubo momentos que te decían no? Claro, hubo proyectos que yo pude decir, hey, vamos, y no, esto no, espérate, pero también hubo momentos en que ellos mismos me impulsaron, ¿verdad? O sea, y es más, yo podía haber dicho que no, pero dije que sí. Entonces hay muchas cosas en las que me impulsaron y me aventé a hacerlo y se los agradezco mucho que me impulsaron a hacerlo. Hubo algunos proyectos que yo presenté en algún momento, se me dijo que no, pero hubo otros proyectos que presenté y se me dijo que sí. Pues bueno, hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para hacerlo. Y si alguna vez se nos dice que no, creo que no debemos ofendernos, no debemos desanimarnos y simplemente decir, ok, pues voy a seguir orando o voy a seguir sirviendo. Por alguna razón me habrán dicho que no. A lo mejor lo puedo explicar de otra mejor manera. Pero creo que el punto está en no rendirnos a el hecho de querer llevar adelante cosas, pero también siempre que estén conectadas con la visión de la congregación en donde estamos, ¿no? Es importante, con respeto, con amor y con un corazón de servicio, ¿no? Comentaba alguien por ahí, decía que visión más visión provoca división. ¿En algún momento sentiste esta parte de creer literal así, de saber, sabes que Dios me está hablando, esto es, y que te hayan dicho no, y sentir como ustedes no están entonces correctos delante de Dios? No tanto eso, pero sí el hecho de que cuando uno quiere hacer algo, pues claro que estás apasionado, ¿verdad? Y tú estás convencido que es un proyecto que Dios quiere hacer. Y cuando alguien te dice que no, pues se siente feo, o sea, sientes como que, ¿qué onda, no? Pero cuando tuve algunas experiencias como esas, lo que yo hice fue decir, pues Dios, si esto viene de ti, si tú me estás diciendo que lo haga, pues enséñame cómo debo presentarlo, enséñame cómo debo de comunicarlo y toca el corazón también de mis líderes para que ellos puedan ver que esto no es un asunto mío, sino que es un asunto que viene de ti y que comprendan que es algo tuyo. O sea, que no estoy queriendo hacer mi propio rollo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que Dios me sorprendió muchas veces en ese sentido, que yo presenté un proyecto y por dentro yo decía, ups, esto a lo mejor no va a funcionar. Y fue luz verde en todos los sentidos, ¿no? Entonces fue como, wow, es el respaldo de Dios. Y te digo, cuando no fue luz verde, me sirvió, ¿para qué? Para mejorar, para crecer, para comunicarlo mejor, para entender que a lo mejor no era el tiempo y que había que esperar un tiempo más, preparar mejor el proyecto. El punto es no desanimarnos, o sea, seguir adelante. Pero tenías claro como esta parte de la obediencia a tus autoridades, a tu pastor, porque este tema es muy importante, ¿no? Y yo he visto que muchísimas iglesias se dividen por esto, porque siempre los que están sirviendo y todo, llega una visión, sienten que Dios los llama a algo y a veces el pastor les dice, ¿sabes qué? No es el tiempo o espérate, y muchos terminan saliendo de la iglesia e iniciando proyectos o poniendo nuevas iglesias, hasta llevándose ovejas de la misma congregación. No sé, ¿tú crees que eso está bien o siempre hay que, como esa obediencia y confiando en que Dios va a hablar al corazón de tus autoridades? Yo creo que hay un balance y yo creo que de inicio, de entrada y por mucho tiempo, el enfoque debe de ser caminar en unidad, caminar en equipo, honrar a las autoridades. La escuela donde yo fui, el Instituto Bíblico, me enseñaron claramente la importancia de servir y no tanto de enseñar con palabras, sino de servir, de hacer, de conectarme con la visión de la iglesia local. Entonces yo trabajé bajo autoridad todo el tiempo, honrando a la autoridad, sirviendo a mis pastores, sabiendo que Dios los puso en mi vida para edificarme, para que yo creciera, que ellos habían recibido la visión de Dios antes de que yo llegara siquiera a la congregación o a ser salvo. Entonces yo estaba ahí para aprender y para trabajar junto con ellos. Llega un momento en donde Dios puede llamarte a que tú hagas un proyecto independiente, ¿no? O conectado con la iglesia, plantar otra iglesia, o el momento, por ejemplo, cuando yo abrí la escuela era independiente, pero conectada. O sea, yo estaba ahí para servir a los líderes de la iglesia que quisieran ser entrenados, pero yo sabía que la escuela era para líderes también de otras iglesias. Y a veces el estar encajonado solamente en una congregación, pues no te permitía que otras iglesias tuvieran la confianza de que vinieran a la escuela porque pensaban que no, van a irse a otra iglesia, ¿no? Entonces yo quería que quedara claro
que la escuela era para todas las iglesias, para entrenar a líderes y que fueran bendición en sus congregaciones. Entonces eso lo hice de manera independiente, pero siempre bajo autoridad. O sea, siempre conectado, comunicando correctamente. Y siempre yo he enseñado en la escuela y siempre enseño a los alumnos que se conectan con la escuela: honra a tu autoridad, sirve a tu pastor, edifica la iglesia en donde estás. Si Dios te da un llamado, pues comunícalo, sé paciente, espera el tiempo. No siempre cuando Dios te dice que hagas algo es para ahorita. O sea, hay muchas cosas que a mí Dios me habló y pues, pasaron 10 años, ¿no? 15 años, 20 años para que se llevaran adelante, ¿no? Y hay que entender que no todo lo que Dios te dice es para en ese minuto, ¿no? O en ese momento o en ese año. Hay mucho que aprender. O sea, si Dios te dice, tú vas a ser cirujano, sí, no pues no vas a ir a meterte a un quirófano al día siguiente. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, sí, ¿no? Si tú vas a ser maestro de primaria, bueno, pues entonces ve a la normal, ¿no? O sea, y a veces cuando es el asunto del ministerio, así pasa, de que Dios te habla, Dios le da una palabra a alguien, tú eres profeta o tú eres pastor, y ya al día siguiente quieren ser los pastores de la congre. Pues no. A David, ¿a qué edad Dios le habló a David que iba a ser rey sobre Israel? Sí. Y tuvo que esperar ¿cuántos años? Fue 3 veces, ¿no? Tuvo que servir al rey, sirvió a su papá, sirvió a sus hermanos, cuidó a las ovejas, tocó el arpa, preparó las canciones, luego fue y sirvió al rey, mató a Goliat para que el rey ganara una batalla, le tocaba el arpa, lo ayudaba espiritualmente, fue su líder, su paje de armas, fue un líder en el ejército y siempre lo honró. Aún cuando el rey se fue por otro lado, David siempre honró a su autoridad. Entonces, creo que son principios que debemos de aprender y caminar en ellos. Y también es importante nosotros como pastores entender que la gente que pastoreamos va a recibir llamados. De hecho, es algo que yo oro por la congregación. Señor, levanta llamados, ¿no? Levanta pastores, levanta apóstoles, levanta evangelistas, levanta maestros. ¿Y qué pasa cuando se levantan en tu congre? Bueno, hay que animarlos, hay que impulsarlos, hay que entender que Dios va a llamarlos, y si alguien está llamado para hacer algo independiente, para crecer, pues apóyalo, ora por él, bendícelo, ayúdalo en lo que puedas, pero también esa persona, pues que lo haga bien, sí, en respeto, en honor, en amor, ¿verdad? O sea, necesitamos aprender a trabajar en equipo y no siempre es fácil, no siempre es fácil. Y pasa que los pastores, pues conocemos a las ovejas, ¿no? Conocemos cómo están viviendo, conocemos si tienen algunas cuestiones que les están estorbando o les van a estorbar en su llamado, y a veces por eso también decimos, espérame, no es el tiempo, hay que trabajar en estas áreas, ¿no? Pastor, ¿cuánto tiempo duró en Templo Vida? Bueno, desde 1991, que yo nací de nuevo ahí, yo recibí a Jesús en Iglesia Cristiana Vida, y hasta el año 2023, mayo de 2023, fue que yo salí de Iglesia Cristiana Vida. Entonces, saca las cuentas ahí, 23 más 9, 32, ¿no? Estuve 32 años desde que nací de nuevo hasta que salí para plantar una nueva congregación, y trabajé de tiempo completo en Iglesia Cristiana Vida 26 años. Y trabajé antes ahí mismo también en algunos veranos y así, pero constante y permanente. ¿Qué 26 años. ¿Qué experimentó cuando estuvo el último día en Templo Vida? Que no sé, tal vez se despidió de la congregación. No sé, sí, cómo fue. Platíquenos cómo fue su último día ahí en Templo Vida. Tuvimos una reunión al final con los líderes y comunicamos a los líderes, también los pastores, el pastor Joel, el pastor Kit, comunicaron que nosotros íbamos a plantar una nueva congregación, y la verdad que fue una reunión muy emotiva, bonita, difícil, o sea, bonita y difícil, ¿verdad? Porque era una despedida, pero también era el inicio de algo nuevo, y la verdad es que con muy buen corazón, el pastor Joel, el pastor Kit, dijeron, si nosotros pudiéramos recomendarles a una congregación que ustedes quieran ir, que no sea esta, les recomendamos la iglesia de los pastores Beto y Pau. Entonces fue eso muy bonito, y nosotros también comunicamos a la gente y les dijimos, si ustedes quieren ayudar en esta nueva congregación que vamos a empezar y quieren conectarse con este proyecto, son bienvenidos, y si ustedes deciden quedarse en Iglesia Cristiana Vida, pues tienen pastores aquí. Entonces qué padre que la decisión que ustedes quieran tomar, siguen teniendo pastores, seguimos siendo amigos, y Dios va a utilizar a cada congregación con diferentes estrategias para comunicar el mismo mensaje, el mensaje de Jesús. Yo siempre le digo a la congregación en El Faro eso: gracias a Dios hay más de 400 iglesias evangélicas en Nayarit. Qué bueno, qué bendición. Cada uno estamos haciendo nuestra parte
y nadie debe de estar en competencia con nadie, pues somos de la misma familia, tenemos los mismos objetivos. Entonces, qué padre que podamos multiplicarnos y alcanzar a más personas con el mensaje. Entonces, fue un momento bonito en ese sentido, un momento difícil, porque siempre despedirte, ¿no? Siempre salir de un lugar en donde has estado tanto tiempo. Entonces fueron sentimientos mezclados, pero fue muy bonita la forma. Creo que fue muy bonita la forma de poder comunicarlo así a las personas, sobre todo por ellos, porque a veces cuando hay ese tipo de separaciones o a veces pues quien más sufre son las familias, las personas, y creo que la forma en que fue hecho fue algo bonito. Sí, sí, hay muchos que salen peleados, salen divididos, y en tu caso fue de una forma correcta, ¿no? Sí, fue algo que lo platicamos. Simplemente llegó un momento en donde la estrategia que Iglesia Cristiana Vida estaba llevando y la estrategia que yo sentía en mi corazón que Dios me estaba llevando a llevar a cabo para alcanzar a las personas, pues era diferente. Por 4 años y medio intentamos buscar formas de hacerlo juntos. Lo logramos, o sea, logramos muchas cosas bien, pero llegó un momento en donde, otra vez, el principio, lo que mencionabas hace un momento sobre el caminar bajo autoridad, el honrar a los pastores, llegó un momento en donde realmente yo sabía cuál era el camino que debía seguir y sabía que ese camino no iba a cooperar o ayudar o a construir la forma y la estrategia que habían decidido llevar en Iglesia Cristiana Vida. Entonces llegó un momento en el que platicamos y dijimos, ¿sabes qué? Pues no, yo siempre he estado para sumar, yo siempre he estado para hacer equipo y creo que en este momento vamos en estrategias diferentes. El mensaje es el mismo, amamos a Jesús, queremos que la gente se encuentre con Jesús, pero yo creo que debe hacerse de esta forma. He sido pastor principal, tengo estos años de experiencia, ustedes también. Entonces creo que lo más sano es que podamos seguir con los mismos objetivos, pero con estrategias diferentes de una forma sana, ¿no? Y fue algo admirable que de parte también del pastor Kit fue un buen corazón, el hecho de decir, bueno, ok, hagámoslo bien, ¿no? Y creo que fue algo bueno. Eso es madurez, ¿no? Saber que, y personalmente fue una de las enseñanzas, cuando yo estudié en la escuela bíblica, éramos 9 jóvenes y todos bien diferentes uno del otro. Y era algo que yo decía, Dios, ¿por qué si te amamos a ti somos tan diferentes? Era algo que yo iba empezando y son de las enseñanzas que me quedan marcadas, de decir, sí, todos caminamos a nuestro propio ritmo, tenemos diferentes pasos, somos diferentes, pero todos amamos al mismo Señor, a Jesús. Sí, y las personas, por ejemplo, las personas que están buscando a Dios o que están alejadas de Dios o que de repente buscan una iglesia donde congregarse, pues también son diferentes. Así es. Entonces va a haber personas que se van a conectar con un estilo, con una forma, con una estrategia y Dios va a tocar su corazón y gentes que se van a conectar de otra manera. Entonces creo que en ese sentido, pues es muy sano que haya congregaciones con estilos diferentes para alcanzar a diferentes tipos de personas, pero lo importante es que Jesucristo sea predicado, ¿no? Sí, así es. Ya estamos a punto de terminar la entrevista, pastor. Nada más platíqueme cómo ha sido su experiencia en el Faro y el papel de su esposa. Ahí en la iglesia, ¿lo ha apoyado? ¿Lo ha seguido? ¿Cómo ha sido? Sí, no, estamos muy emocionados. El Faro ha sido algo muy, muy bonito. Desde el primer día que iniciamos, hemos ido disfrutando cada etapa. Empezamos de ceros, empezamos en nuestra casa, luego nos movimos a casa de mis suegros porque ya no cabíamos ahí y luego ya después pudimos rentar un local y hemos ido avanzando, ¿no? Y cada vez que tienes una silla más, que puedes tener una bocina, que puedes tener otros micrófonos, que puedes pintar el área de niños, que cada cosa que hacemos la hemos ido disfrutando, ¿no? La hemos ido haciendo en equipo con toda la gente que se congrega en el Faro y gente nueva que está llegando constantemente. Mi esposa y yo hemos trabajado en equipo desde siempre, o sea, desde que empezamos, desde que nos casamos, sabíamos que los dos estábamos llamados a servir a Dios de tiempo completo y ella está involucrada en algunas áreas de la iglesia, yo en otras, y estamos trabajando juntos todo el tiempo. Estamos orando juntos, estudiamos a veces juntos, a veces separados y luego nos compartimos lo que aprendemos, tenemos reuniones con personas, entrenamos personas, aconsejamos personas, estamos felices. Nuestros 3 hijos también están involucrados, sirviendo voluntariamente, o sea, no les hemos impuesto nada ni les obligamos a nada, sino que del corazón de ellos ha surgido
mi hijo toca la guitarra en el equipo de alabanza, mi hija sirve en el área de niños, tengo un hijo más pequeño, él está en proyección y cada vez que hacemos cosas para la iglesia, pues ellos disfrutan el hecho de ir, de participar y de poner su granito de arena y hacer equipo y celebramos juntos lo que Dios está haciendo en las familias cada día, cada reunión. Es muy emocionante. La verdad que estamos felices. Ya habíamos tenido la experiencia de plantar una iglesia, que plantamos la iglesia en Las Varas. En Iglesia Cristiana Vida, pues yo fui ujier, fui líder de jóvenes, fui líder de dramas, estuve con grupos celulares, fui asistente de pastor, salí a predicar haciendo trabajo apostólico enviado por el pastor a algunas iglesias que estaban bajo cobertura. Llegué a ser el pastor principal. Entonces me desarrollé en todas las áreas y ahora que empezamos el Faro, pues empezamos de ceros, pero no empezamos de ceros, ¿verdad? O sea, empezamos de ceros plantando una nueva iglesia, pero gracias a Dios con alguna... Y con el respaldo de Dios, que es lo más importante. Con algo de experiencia, con el respaldo del Señor. Y claro que siempre hay cosas nuevas que aprender, pero también es un hecho que las cosas que has aprendido te sirven para pues estructurar, desarrollar, llevar adelante las cosas de mejor manera, ¿no? Trabajamos en equipo, mi esposa y yo y mis hijos felices, contentos. ¿Qué piensa, pastor, acerca de la unidad de la iglesia, entre los pastores, y cómo poder lograrla aquí en nuestro estado? Mira, yo creo que es la amistad. O sea, yo creo que es importante que los pastores desarrollemos amistad unos con otros. Y creo que debemos invertir en eso. O sea, buscar tener momentos de tomar un café, momentos de desayunar, de comer, celebrar cuando algo está pasando en otra congregación, cuando se está organizando un evento en otro lugar, orar por eso. De corazón, por ejemplo, en el Faro te comparto que en muchas ocasiones, en muchas reuniones de domingo, nosotros estamos orando por los pastores de la ciudad. O sea, comunicar eso a las personas. ¿Saben qué? Hay que orar por los pastores de la ciudad. Y claro, hay cosas que en una congregación se creen de una manera o se creen de otra manera, o hay una estrategia diferente, un estilo diferente, pero todos somos de la familia de Dios, todos somos hermanos, somos hijos de Dios y tenemos el mismo objetivo. Entonces yo creo que la unidad tiene que ver con el corazón, tiene que empezar en el corazón y debemos de buscar hacer amistad. Sí. Y si de repente hay 1, 2 o 3 o 5 iglesias que se reúnen para hacer un evento, pues qué padre, lo celebro, qué bueno, pero yo no creo que los eventos provoquen unidad entre las iglesias. Creo que iglesias que se unen para hacer un evento está bien, pero no creo que el evento en sí mismo genera unidad. Yo creo que lo que genera unidad es el amor entre nosotros, el celebrarnos unos a otros. Y cuando hagamos un evento, pues qué padre, hay que hacerlo. Pero creo que todo debe iniciar antes, con amistad, pues. Sí, es como en los trabajos seculares, ¿no? Tienes tu compañero de trabajo, pero es tu compañero de trabajo, no es tu amigo. Y a veces nos vemos solamente en eso, pero fuera del trabajo, hay veces que ni los haces en tu vida, ¿no? Y no es lo mismo a un amigo. Y otra cosa que yo creo, Pastor Brasil, es que a veces estamos esperando ser uno y ya somos uno. O sea, eso de que ¿cómo le hacemos para ser uno? Ya somos. Jesús oró, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Mi pregunta es, ¿el Padre y Jesús son uno? Pues sí. Y si Él oró, ¿el Padre le contesta lo que Él ora? Pues sí. Entonces ya somos uno, pero hay que darnos cuenta que somos uno, hay que amarnos como uno, hay que abrazarnos como uno, hay que ir a tomar un café como uno, hay que orar unos por otros. Simplemente hay que ser amigos porque ya somos uno. Sí. Que seamos uno no quiere decir que andemos haciendo todo juntos o que andemos haciendo 1000 eventos juntos. Hay que caminar como lo que ya somos uno. No hay que esperarnos, ya somos. Sí. Y es muy importante lo que comentó, ¿no? La práctica, que pues ya somos, ahora haz la parte que te toca, ¿no? Porque a veces yo he visto pues que hay que orar por la unidad y yo pienso esta manera, ya no ores. O sea, la oración es para ver si Dios quiere algo, ¿no? Mover el corazón de Dios. Pues yo sé que Dios, ¿para qué oras? Ya mejoras la parte que te toca, ¿no? Háblale a un pastor, acércate y, por ejemplo, en este día, aquí estamos en Iglesia Viga, ¿verdad? Y esto se da pues porque pudimos compartir un cafecito con el pastor José Tirado. Se forma una relación y me habló la semana pasada, me dice, oye, te quiero invitar, que estés aquí en este lugar, quiero bendecirlos.
Si tú te acuerdas, la primera vez que me llamaste, me dijiste, sí, oye, pastor, te quiero invitar para hacer para una entrevista y todo. Y mi primera reacción fue, ok, pero hay que conocernos. Vamos a cenar, vamos a tomar un café. O sea, antes de hacer trabajo, o sea, antes de hacer un evento, invirtamos en la amistad. Y creo que eso es algo importante que debemos de hacer los pastores. Y los pastores celebrar cuando gente que va a nuestra congregación amista con gente de otra congregación. O sea, qué bendición que sean amigos, que se vean, que se saluden, que se amen. O sea, somos del mismo equipo, pues. Así es. Le agradezco mucho, pastor, el tiempo que nos ha regalado, y también te agradezco a ti, te agradezco por estar aquí conectado. Decirte, ¿verdad?, que continuamos en Héroes de la Fe. Bendecimos tu vida y nos vemos la próxima semana con una entrevista más. Por aquí estaremos en Héroes de la Fe. Pastor, esta es tu cámara. No sé si quieras decir algún último mensaje, algo que quiera compartir, horarios de sus servicios, dónde está ubicada su congregación. Esta es tu cámara. Ok, pues simplemente agradecer, Pastor Brasil, por la invitación de estar aquí. No, gracias a usted. En Héroes de la Fe. Y nada más decirles que estamos para servirles. Nos pueden buscar en redes sociales como El Faro Tepic. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Tenemos un nuevo canal de YouTube con recursos que puedes utilizar para recibir, para crecer. Y nuestra iglesia, El Faro, está sobre la avenida Insurgentes, 247. Estamos entre P. Sánchez y Colima. Y nuestras reuniones ahorita son todos los domingos. A las 10 de la mañana tenemos un servicio y a las 12 del mediodía tenemos otro. En el de las 10 de la mañana no tenemos actividades para niños, pero en el de las 12 sí. En el de las 12 tenemos actividades para niños. Si tú ya tienes una congregación, si tú ya tienes un pastor, no te estoy invitando. Pero si tú no te estás congregando y estás viendo este video, pues date la oportunidad de visitar El Faro y conocernos, porque es muy importante que te congregues, que recibas para tu vida la palabra de Dios, y te puedes conectar también con nosotros a través de redes sociales. Pues gracias, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Es un privilegio para mí escucharlo. Gracias igualmente a ustedes. No queda más que despedirnos. Dios me los guarde y me los bendiga. Y pues hasta la próxima. Nada más por último, recuerden que sin café es imposible agradar a Dios. Así es. Bendiciones. Hasta la próxima. Listo.